Hola amigos, última semana que estamos en el varadero. De aquí ya nos vamos al agua. Bueno, última semana, último vídeo, digamos, mejor. Mari ya está de vuelta en pocos días. El barco está prácticamente preparado, ya habéis visto los vídeos anteriores. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta mañana he tenido que sacar uno de los grifos de fondo, porque pensando en el plan del año que viene, lo que va a pasar con el barco, dónde lo vamos a dejar y tal, ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, nosotros ya lo sabemos hacia dónde vamos a ir y dónde vamos a dejar el barco, está casi decidido. Entonces me veo que estoy revisando los grifos de fondo, porque claro, el barco está en el agua, pero necesitamos salir con los grifos de fondo, y es una cosa que le había echado cuentas este verano. Funcionaban todos, pero ahora veo que hay uno que no funciona en el sitio más cómodo de todos, ya os podéis imaginar. Los grifos de fondo siempre están en sitios donde se puede trabajar ampliamente. He estado casi 2 horas para sacarlo, y este grifo de fondo lo puse hace 7 años. En 7 años está completamente destruido. Fijaros, lo voy a poner aquí un momento. Mirad cómo está. Está, bueno, la palanca rota, lo he tenido que romper, por dentro totalmente hecho polvo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ir a trabajar un rato al barco de Guillermo, que me está esperando para hacer una modificación de baterías, y vais a ver qué interesante, seguro que aprendemos algo todos. Acá, y después tienen que pasar por ahí, pero bueno, el precinto nada más, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, esta está la falta cortar acá, ¿no? Esta está la falta cortar. No sabía cuál ponerte, el positivo o el negativo para adelante, no sé cuál querías. Seguramente debe ser al revés, que era mejor. Es claro, Claro. Me imagino. Es obvio, pelotudo. ¿No ves que los positivos están aquí y los negativos están allí? Bueno, se da vuelta, es lo de menos eso. Sí, eso le damos la vuelta. Y esto está suelto todavía. Está todo suelto. Vale. Y lo saqué ahí porque el enchufe lo tiene hacia adelante. No me preocupa para mirar si está prendido o no, porque lo puedo mirar de acá atrás y listo. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. ¿Quieres que lo saque esto? Sí, le vamos a dar la vuelta. Espera. Bueno, muchos de vosotros... Bueno, espera, voy a guardar la manteca y todo ese tema. Primero. Pero yo puedo hablar. Vos puedes filmar todo lo que quieras, yo tengo que ir a guardar cosas. Vale, muchos de vosotros a lo mejor tenéis esta configuración de baterías, ¿no? Que son las 3 juntas. En este caso tenemos 2 de servicio y una de motor. Guille ha decidido instalar una de servicio, una de motor ahí, que hemos estado trabajando estos días duramente para ponerla, y van a quedar estas 3 de servicio. Entonces, ¿qué es el problema? Que esta era la de motor y ahora pues hay que cambiar los cables y tal, y además vamos a instalar el famoso machete del paralelo para poder hacer el puente en caso de que la batería de motor se rompa, poder cerrar este machete y que poder arrancar el motor con las baterías de servicio. Así que nada, vamos a empezar en breve. Vamos a hacer 4 cosas y vamos a ir conectando esta vaina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle los terminales aquí a esto, y con la máquina que tenéis todos a bordo lo vamos a apretar, muy fácil. Entonces limpamos un terminal y grimpamos el otro. En algunos sitios donde venden los cables, que hostia, se ha salido disparada.
En muchos sitios donde venden los cables os pueden preparar los latiguillos, claro, no serán al mismo precio, pero bueno, os los van a preparar igual. Le ponemos un poco de cinta aquí para que no se vea esto. Qué ganas tengo de irme al agua, no os hacéis una idea. Mañana voy a trabajar un poco en la moto, que la tenemos súper abandonada. Vamos a trabajar un poquito en la moto. Luego, ¿dónde vamos a conectar aquí? Es indiferente. Lo que vamos a hacer es sacarle la llave. Y es indiferente dónde conectamos aquí, no tiene ninguna importancia. Entonces, de momento no los vamos a apretar, simplemente los vamos a meter aquí. Uno mirando para atrás y el otro mirando para adelante, o sea, que se vean así, ¿veis? Espalda con espalda. Así cabe la arandela y cabe la tuerca. De momento no vamos a hacer nada más, lo vamos a medir para colocar los cables por su sitio. Bueno, eso ya lo voy haciendo. Voy a contar que luego los vídeos se me hacen como el último de 1 hora. ¡Hey! Otro aspecto de la vida náutica es la agilidad que llega a coger uno moviéndose por el barco. Pero ¿y ahora la sacas otra vez? Sí, porque estaba pasando mal. Quiero controlar por dónde pasa. Va bene quello? Troppo piccolo. Un po'. Hai un altro. Vado io a cercare, io ho uno un po' più grande, ma non sapevo, è così piccolo il mio. È piccolo questo? Per quella batteria lì è piccolo. È big, cazzo. Tiene già il fermo, guarda qua, perfetto, tiene già questo. Guarda com'è. Aia. Mamma mia, cos'è quel cavoli? Da dove viene quel cavoli? Qua. Questo qui così grosso. Questo lo mettiamo adesso. Ah, è nuovo È quello. nuovo, sí. E non avanza un pezzo. Se ahorra un montón de sufrimiento de verme, pero hemos puesto los cables del arranque del motor, los hemos puesto en la nueva batería, junto con el cable del cargador de baterías, que tiene 2 salidas, una para servicios y otra para motor, lo hemos metido en el motor. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí debajo, desde el selector, que va a ser el selector del paralelo, tenemos que meter los 2 positivos, positivo de servicios y positivo de motor, de manera que cuando cerremos se junten todas las baterías en una sola. Como es bastante rollo, os voy a ahorrar el sufrimiento. Aquí hay que poner 2 terminales y seguimos. Bueno, estoy con uno de esos trabajos ingratos, que es cambiar un grifo de fondo. Fijaros dónde va aquí un grifo de fondo y cómo es el sistema que usa Amel para los grifos de fondo. No es un pasacascos, sino que es la misma fibra del barco, que tiene un injerto metido de latón o de inox o de no sé qué, y sale del mismo casco. No es un pasacascos que tú lo puedas cambiar, simplemente eso es el barco, es así. Igual que la limera del timón o tal, que es de fibra que sale hacia arriba por encima de la flotación, pues esto igual, es un grifo de fondo por encima de la flotación. Que cada uno mire en su barco si los grifos de fondo están por encima de la flotación. Sería muy interesante saber que no puedes cambiar un grifo de fondo en la mar. O sea, se te rompe un grifo de fondo, se te rompe algo y te empieza a entrar agua como si no hubiera un mañana. En el caso de Amel desconozco otros barcos, pero esto está por encima de la flotación
un tanto así. Quiero decir que yo esto lo podría cambiar perfectamente en la mar, en un fondeo, donde tal, podría quitarlo y ponerlo, ¿no? Lo estoy haciendo aquí porque es más cómodo. Solo quería enseñaros eso, y el sufrimiento de ponerlo ahí dentro, pues no lo podéis imaginar, porque puse este depósito para entrar en Túnez. Los Amel antiguos, los viejos, bueno, antiguos, como si viejos, como este, no tienen depósitos de aguas sucias. Entonces yo le puse este aquí para que me permitieran la entrada en Turquía, que se me ha apagado, no sé qué le ha pasado a la batería, se ha apagado. Entonces, fijaros que me condené la mitad de esta apertura y no puedo trabajar, apenas puedo trabajar aquí, ¿no? Pero bueno, os voy a ahorrar el sufrimiento, voy a poner este grifo que lo he comprado, por cierto, me han cobrado 24 euros, no sé si esto lo que vale. ¿De cuánto es? No lo sé, PN30, 1,25 pulgadas. Bueno, voy a seguir con esto. Tenemos que seguir instalando el tema de las baterías en el barco de Guille. Voy a hacer un poco de mantenimiento en la moto para que esté lista para este verano, y estoy ya que me navego encima, o sea, tengo unas ganas de irme al agua impresionantes. Como nos vamos al agua en unos pocos días, concretamente estamos a viernes y nos vamos el lunes al agua. Hace días que no grabo, todo el trabajo que hemos hecho en el barco de Guillermo, que ha sido muy chulo, no lo he grabado porque, pues no sé por qué, pero me he olvidado de la cámara. El caso es que están moviendo este barco que metieron después de nosotros. Fijaros qué maquinaria. Lo bajan, lo suben, lo ponen a un lado, al otro, una cosa milimétrica. Están haciendo un poco de sitio, porque este realmente lo metieron después de nosotros. Entonces creo que para salir nosotros hacia el mar tienen que mover este barco un poco para allá. Y bueno, fijaros que aunque la maquinaria no es la más moderna del mundo, un tractor atado ahí. Luego también tenemos este pequeño, que es del dueño del varadero, de Panayotis. Él es Spiros, son los profesionales de aquí, los dueños, y tendrán que sacar este pequeño también. Y ahora están moviendo este, y bueno, siempre un poco de nervios cuando mueven un barco de estos al lado del tuyo y tal, siempre te pone un poco nervioso. Pero bueno, nosotros estamos listos, nos quedan 2 manitas de pintura y nos vamos al agua. Hemos hecho algunos trabajos en la moto también, pero ¿sabéis qué ha pasado? Que no lo he grabado tampoco. Estaba trabajando ahí a piñón y ahora se me acaba de parar. Venía de la tienda y se me ha parado. Así que nada, voy a llevarle un par de cosas a Guillermo y seguimos. Y de repente llegamos. Hello, my friend. You are famous in YouTube. You are famous in YouTube. The next week. Es la mejor tienda náutica que encontramos en toda Grecia. Ya sabéis, los que nos seguís de hace más tiempo, que estamos hace bastante tiempo aquí. Y hemos estado en muchísimas islas. 60, 70, 80 islas. Incluidos algunos inviernos. Y fijaros lo que voy a ir dejando por detrás. Cuando digo que es la mejor tienda que hemos encontrado en Grecia, es que es la mejor, la más grande, y todo artículos náuticos, pinturas, rodillos. Y no es que me hagan descuento, es que quiero que sepáis que si venís a Egina a pasar un invierno o venís de pasada y tenéis reparaciones que hacer en el barco, sin duda este sitio no lo podéis perder. Aquí hay absolutamente de todo.
desde cablerío, de todas las medidas, en fin, es una pasada. Fontanería, fijaros aquí lo que hay de fontanería, un pasillo entero. Es como un Carrefour de la náutica. No solo de cosas náuticas explícitamente, sino de todas aquellas cosas que necesitamos: electricidad, fontanería, pintura, arandelas, tornillerías, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo cual se agradece. Y lo que no tienen, en 2 días te lo traen. Estupendo. Quedan 2 días para irnos al agua. Estamos ya dando la primera mano de antifouling. Estoy aquí con el amigo Guillermo, para los que no los conozcáis todavía. Os voy a hacer unas tomas porque sí, amigos argentinos, está pintando. Es de no creer. Fijaros las gafas, Mira, los guantes, todo como lo tiene. No lo puede creer Yo nadie. sé que es un hombre que no está acostumbrado a estas cosas, pero está dando la talla, me está sorprendiendo gratamente. El problema que tengo es haciendo que un gran no avance. tengo manicura acá para después arreglarme las manos. Yo te la haré, no te preocupes. Vamos a hacer la manicura a la altura de la falange 2. Tutti abita in una casa con molta terra e lui è bravo con quello. Io le diceva, tu qui sei felice per fare tutte le... Quello vuole. È più alto che la terra anche. È più facile. A me piace lavorare alle barche. Guarda. No dentro no, perché da dentro. Però a te ti piace lavorare perché tu... per me questo è un gioco. Appunto. Io sto giocando. Sì. E poi la tua barca. Imparo qualcosa. Impari e poi ti piace la tua barca. Io lo sapevo che aveva tanto lavoro. Sì, Però anch'io. perché tu hai Io stato lo sapevo. tutta la vita all'acqua. Io... Ma anche tu sei stato al fiume. Sì, il fiume questo non lo fa niente. Nessuna... Ah no, perché voi non cambiate né l'olio della macchina. No. Tu cambiavi l'olio Che cazzo, sì, Lui andava al negozio Guarda, perché in Argentina non lo fa nessuno. Siamo tutti milionari. Ah, tutti, fammi l'olio, Sì. fammi la benzina. E Lui questo... mi diceva l'altro giorno, ma tutti i tuoi amici cambiano l'olio? Ho pensato che sì, Certo, tutti. sicuro. Nessuno. Sì, sì. In Argentina? Ah. No. Non si fa. No, è questo della barca. Io avevo tanti amici che avevano barca. Lo faceva il cantiere. Sì. Nessuno. Questo lavoro, quel lavoro della coperta, quando io ho detto amici che sono manitas, no, quel lavoro io non lo Non lo faccio. fanno. No, da noi si fa se conosci il cantiere che ti lascia fare. Come tanti cantieri qua che dicono no, qui non puoi lavorare tu. Non vado. No, bueno, Non vado. Ma da noi sul lago sono 3 cantieri. Guarda, Perché Sono tutti d'accordo, non lasciano lavorare. non lasciano lavorare se conosco il padrone. Sì, c'era uno che conoscevo bene, andavo, facevo come volevo. però qui sono tutti e due che fanno questo lavoro. Sì. Tutto l'altro non lo fanno. No, non è vero. Ma noi non abbiamo i soldi. Noi abbiamo tanto dinero. No, Tu sei, non abbiamo. tu sei
No, uno fenicio. Yo no io non tengo molto dinero, non tengo mollo, il giusto per vivere bene. non ma mollo non un di più. euro io. Perché poi devo dare 400 euro a lui? Io non capisco. Quando Però lavoro guarda, io non una lo faccio, giornata. poi Se lo lo sai faccio, fare poi. il lavoro, Ah, se non lo sai fare, sicuro. Ma adesso impari in questa, lo puedo fare. questo questo è la lo- scuola. È l'allenamento. Questa è la scuola. Questo è facile lavoro. Guarda, per me, per Non non fare deve il essere lavoro, perfetto così. per me non faccio il lavoro più forte che la pulita, Sì. se la faccio che la fanno, e dopo tutta la pittura la faccio io. Sì. Allora, la prima, il lavoro Duro. duro che lo faccia altri. Sì. Questo va Allora, bene. per fare questo, Anche io lo farò quello da 10 anni. bene. 10 anni dopo lo Ah, I sì, 15, lo faccio io. i 15 anni, sì. i 15 anni di più. Poi farà 5 che lo fanno. Poi dipende dove sei, se sei in Thailandia costa niente, dici fammi tutto. Fammelo. Lucido anche questo, dai. Tu. Non costa niente. Dove? In Thailandia, Ah. a Singapore, in India, dove sarai un po' poi. anche donde andiamo È un po' quest'anno. lontano, è un po' lontano per andare a fare questo. Ma se si fa il giro del mondo si fa sempre il posto. Tu lo vai a fare? Certo. Sì? Con la Romina? Ecco. Bueno, primera mano terminada. Vamos a... ¿Veis? Ha quedado precioso, ¿eh? Normalmente la cinta debería quitarla porque después me deja pegamento y la tengo que quitar con disolvente, pero creo que como voy a pintar mañana seguido y pasado, ya enseguida vamos a ir al agua, no la voy a quitar, la voy a dejar puesta así mañana más rápido. La segunda mano siempre es más rápida que la primera. Eso apretado y no se va nada de adentro. Eso... Así claro. Tiene que estar en plano tú y la hélice, ¿no? Muy bien, sí. Ok. Mirar este ánodo. Este ánodo es especial para la hélice Max Pro. Los que nos seguís de hace más tiempo ya sabéis que hemos perdido un par de ánodos por pelotudos. Ya se me está pegando que estoy mucho con argentino. Y he llegado a la conclusión de que esto es Nural 21, el que se usa para las juntas, es el que le pongo a esto para no perderlos, porque al final la pared del tornillo es tan fina que es lo primero que se desgasta esto, no se desgasta todo esto que es gordísimo, se desgasta la pared esta, que mide 2 milímetros, y cuando eso pasa empieza a temblar y el ánodo se va. Esto los que venden los ánodos no lo dirán, y el que vende la hélice mucho menos. No sé si en el manual pone algo de sellar estos tornillos. Ponérmelo ahí, dejádmelo ahí en los comentarios si alguno tenéis el manual.
A ver lo que dice al respecto de sellar estos tornillos, que yo desde que los sello no he vuelto a tener ningún problema. ¿Qué te parece, Guille? Me ¿Una parece buena información valiosa o no? en la hélice DeWalt dice que le tenés que poner. ¿Sellante aquí? A lo Sí. mejor esta también. Yo por si acaso le echo la culpa a todo el mundo, ¿sabes? Como no me Bueno, van a... te sale bien eso. Como no me van a regalar ninguna hélice, pues me importa 3 cojones. Y lo de apretar estos tornillos tampoco, ¿sabes? Porque los tornillos son de inox y donde asientan es de latón. Entonces se pueden apretar, pero... Hasta ahí. Y además seguro que en el manual pone que hay un par de apriete, así que hay que llevar una Allen dinamométrica, como todos lleváis en los barcos. Vale, se acabó. Llevamos levantados una horita, ya hemos quitado los tubos, hemos quitado los cables, están empezando a descalzarnos el barco. Petite Marie ya está en el aire, a pocos instantes de volver.
Bueno, hasta aquí el vídeo de la varada de este año. Ya estamos en el agua, empezamos a navegar, empieza una nueva temporada. Tenemos claro dónde acaba, no tenemos claro dónde vamos a estar, pero tenemos claro dónde va a acabar. Y bueno, Mari ya está aquí, como veis. Yo estoy súper confusa porque he llegado ayer, después de mi experiencia en India, donde me he sacado la formación de 200 horas para ser profesora de yoga. Me lo he pasado de PM. Y ya estoy en el agua navegando a bordo de la Petite Marie. Eso sí que se llama vibration à l'heure. ¿Y qué tienes que decir de la pintura? ¿Qué te parece? ¡Ostras! Empezamos nueva temporada con cubierta nueva, ¿eh? Una pasada, una pasada. Hombre, está claro que he elegido yo los colores, ¿no? ¿Qué os parece? Pero también está claro que se ha librado de todos los trabajos este año, ¿eh? Este O sea, año- no ha dado ni un brochazo. Este año no... Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Este año, Este año no. la tripulación me ha fallado, pero mucho. No sé cómo vamos a compensar esta cosa. Ya veremos a lo largo de la temporada. Bueno, hasta aquí el vídeo de esta varada. Empezamos la temporada y el siguiente vídeo va a ser en Poros, donde vamos a fondear por primera vez y donde vamos a pasar por lo menos 3 o 4 días para estabilizarnos y pasar de la vida de tierra a la vida del mar, empezar a acostumbrarnos a ir a hacer la compra con el dinghy y todo eso. Así que, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Si nos has seguido en las temporadas anteriores, no lo dudes, porque la octava también va a ser... Y si no nos has seguido en las temporadas anteriores, ¡Suscríbete ahora! chao.